Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pues hoy nos tocó compartir una parte de nuestro testimonio de vida, de matrimonio. Pero primeramente, pues yo les quiero compartir algo que me ha hecho libre Jesús en mí. Una parte de mi testimonio. Yo les quiero compartir. Yo me llamo Oscar Adolfo Ramírez, mi esposa Saudi Zaret. Y yo les quiero compartir que pues en mi vida Cristo ha cambiado muchas cosas, que sobre todo, pues yo vengo pues sí, de una familia, de un abandono de padres, este, pues de una niñez un poco difícil, ¿no? Un poco difícil porque pues yo me dejaron, lo que es papá y mamá me dejaron a mí. Pero sabemos que Dios tiene todo bajo control y Él permitió pues todo esto, ¿no? En mi vida, para que yo le llegara a conocer. Yo ah, en cierta manera, pues yo me refugio en el alcohol, en el alcoholismo, en la fiesta, me refugio. Eso fue lo que ocurrió en mi adolescencia, en donde yo me refugio en todo, pues sí, en todo eso lo que es en el alcohol. Pero ¿qué pasa en mi vida? Yo conozco ahora a mi esposa, la conozco y pues pues como todo hombre me atrae. Pues yo para conocerla, yo quise conocerla, pero ella me dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiana. Para acercarme a que pues yo no, pues para nosotros no hay noviazgo. Y pues sí, como todo, ella me dice, ¿sabes qué? Si me quieres conocer, primeramente tienes que conocer a Cristo. Y como todo hombre en su carne, pues yo me negué. Yo me negué y yo decía, ¿cómo? Pues, ¿qué es condición? O es algo a fuerza, ¿no? Pues sí, yo accedo a mis maneras, yo accedo a, pues, seguir, ¿no? Yo accedo, voy, pues a su casa, pero para eso su mamá me dice, ¿sabes qué? Para conocer a mi hija tienes que venir a oír la palabra, a escuchar, a congregarte, pero pues yo en mi rebeldía digo que no, que eso yo no lo voy a hacer, que si era condición, pues no lo iba a hacer y pues así pasó. Yo le dije, pues yo vengo en un año y así lo dejé. No fui en un año, pero sabemos, ¿no? Que Dios no se toma las cosas a juego porque en ese momento me hacen la invitación a recibir a Cristo en mi corazón, pues yo accedo y me alejo, ¿no? Como tal, pues no hice nada de lo que me decía, ¿no? Me voy y sigo en mi vida como venía conduciéndome yo. Pero para eso, pues Dios ya tenía preparado algo para mí, ¿no? Pasa el año, regreso yo y como pues Dios tiene la promesa, ¿no? Que ahí va a estar para mí. Empiezo a congregarme, a ir a los cursos, a todo. Para eso pues pasa tiempo, pasan alrededor de un año. Yo estoy en el proceso, ¿no? De acercarme, de acercarme a Cristo, hasta que pues sí viene a mí pues el encuentro, ¿no? Un encuentro personal con Dios que me hace cambiar, me hace ver las cosas de otro modo, me hace ver pues, ¿por qué paso yo todas esas situaciones de mi niñez, ¿no? El abandono de los padres, el refugiarme yo en el alcohol, me hace confrontarme, ¿no? Me hace ver la situación y la misma palabra, pues, no viene vacía, ¿no? No viene vacía y hace que mi vida empiece a cambiar. Empiezo yo a congregarme, a ir, pero para eso yo ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues yo quiero casarme contigo, yo quiero casarme contigo y vamos ahora sí que a ponerle fecha, ¿no? Y ella me dice, pues también lo piensa, ¿no? Lo pensamos los dos y pues pusimos fecha de un año, ¿no?
En un año yo seguí congregándome todo. Al año llega el año y yo le digo, ¿sabes qué? Ya tengo preparadas las cosas, ¿no? El anillo, ir con mis padres a ir a pedir a la novia. Pues pasa todo lo que pues tiene que suceder, ¿no? Y el momento, ¿no? De que yo voy, la pido, ponemos fecha de un año para pues empezar a hacer los preparativos, todo, ¿no? Y claramente, ¿no? Con la palabra lo dice, ¿no? Guardarnos, ¿no? Y nos guardamos todo ese tiempo, desde el momento que yo empecé a ir, yo sabía, ¿no? Yo sabía que para eso yo me tenía que guardar, ¿no? Tanto ella como yo nos teníamos que guardar, ¿no? Y entonces pasó todo ese año, en mi caso, pues sí, yo sigo diciendo de mi testimonio, pues con dificultades, ¿no? Con batallas todavía, ¿no? Porque pues yo seguía pues un poco batallando con lo que era el alcohol, pues en mi rebeldía, pues ahí iba, ¿no? Allí iba batallando, pero gracias a Dios, a su palabra, a la oración, como lo vemos ahorita, que es lo que nos va a hacer cambiar, lo que nos va a hacer madurar, lo que nos va a hacer fortalecernos. Y eso, pues al año, pues gracias a Dios, pues nos dio la oportunidad de poder casarnos, de bendecir nuestro matrimonio, porque pues eso es lo bonito, ¿no? De guardarse, de hacer las cosas bien, ¿no? Pero para eso, pues, viene a nuestra vida unas situaciones pues, un poco difíciles, un poco ya casados, vienen las situaciones, los problemas, ¿no? O sea, nosotros pensamos, porque habíamos hecho las cosas bien, pues todo marchaba, pues, ahora sí que como se dice, miel sobre hojuelas, ¿no? Todo marchaba de maravilla, ¿no? Y pues no, nosotros lo veíamos, ¿no? Que iba todo bien, pero pues no fue así, ¿no? Ahora lo veo yo, ¿no? Ahora lo veo que como viene pasando en mi vida, todo Dios lo permite, todo Dios lo tiene bajo control, porque por algo Dios nos pone a prueba, nos pasa por el fuego, ¿no? Por algo Dios hace que pues sucedan estas situaciones, ¿no? Y como les sigo diciendo, nos casamos, pues posponemos nuestra luna de miel, porque pues dijimos, vamos a posponerla, porque pues la economía en ese momento, pues sí, nos había alcanzado para lo poco de nuestra boda y había sido algo pues maravilloso para nuestra vida, ¿no? Pero viene que al año nos queremos embarazar y pues la situación no se torna algo, pues algo fácil y vienen las situaciones difíciles, pero pues Dios, como les vuelvo a repetir, Dios tiene todo bajo control, Él lo tiene ya todo en sus manos y sabemos que con Él pues vamos a salir adelante, pero pues ahora le doy paso a mi esposa para que ella pues les comparta, ¿no? Les comparta su testimonio, les comparta lo que ella, pues más que nada ella fue la que más, los dos, ¿no? Los dos fuimos los que lo sentimos, lo vivimos, pero doy paso a mi esposa que ella comparta lo que ha vivido. Bueno, pues buenas noches, hermanas, que Dios los bendiga. Pues bien, como mi esposo les viene compartiendo, pues hasta en ese momento, pues todo tal parecía que nos había salido bien. Yo como mujer, pues lo puedo decir, le doy gracias a Dios porque Él me permitió honrarlo a Él para poder honrar a mis papás, ¿no? En ese momento, pues nos casamos, gracias a Dios, pues tuve una boda donde 15 años no los tuve, ¿no? Entonces, cuando vienen los preparativos de mi boda y eso, pues era algo que a mí me llenaba de felicidad. Entonces, en ese momento, pues nos casamos, eh, al año nos vamos
la luna de miel se había pospuesto, pero al año no. Dios nos dio la oportunidad de poder irnos unos días de vacaciones. Entonces, cuando regresamos de ese lapso, pues es ahí donde empezó una situación en nuestras vidas donde yo jamás me imaginé que iba a vivir una situación así. Llegamos de allá y ya empezábamos en nuestros planes, ¿no? Digo en nuestros planes porque pues sabemos que nuestros planes no son los planes de Dios, los planes de Dios son perfectos y a veces nosotros nos desgastamos por demasiadas cosas cuando no está en nuestras manos. Entonces en ese momento empezamos a buscar la oportunidad de ser papás y ahí es cuando se nos empiezan a complicar demasiadas cosas. Nosotros nos vamos en diciembre y a principios de enero, febrero, recuerdo que mi hermana mayor me da la noticia de que está embarazada, ¿no? En ese momento, la verdad, pues ya empezaba un problema en mi vida que yo ya anhelaba, yo ya deseaba el ser mamá. Entonces, en ese momento yo recurro a la parte médica, empiezo a recurrir al doctor y en la primera cita que tengo con la primera doctora, ella me dice que hay un problema, pues que sí había un problema en mí que no era de la noche a la mañana que se podía resolver, que tenía que tener un tratamiento para la parte médica, pues era recuerdo que el diagnóstico que me daban era de ovario poliquístico, era una situación que tenía que tratarme, que con el tiempo, entonces en ese momento, la verdad, pues sí me cayó así muy, muy de peso y recurro a otra opinión médica. Esa doctora me dice, no, dice, pues para mí no hay ningún problema, tú puedes, en el momento en el que tú quieras, puedes ser mamá. Entonces, en ese momento, si se puede ver así, pues yo así como que fue un alivio, ¿no? Dije, bueno, pues todo está bien, todo va marchando bien, no hay de qué preocuparse, fue avanzando el tiempo y llega el momento en el que voy al doctor donde mi hermana se estaba tratando su embarazo y fue donde la doctora me manda a hacer una serie de estudios a mí y a mi esposo. Vamos, nos los practicamos y en ese estudio arroja pues evidentemente el problema que ya me habían venido diciendo, pero había algo que yo no me esperaba, ¿no? Era que pues mi esposo del 100% que se puede decir que para la fertilidad pues había un 90% que en la parte, bueno, los estudios arrojaban que mi esposo no podía procrear, ¿no? El 90% era de que no había movilidad en sus espermatozoides, no había cómo, de dónde médicamente para ellos lograr un embarazo a corto plazo y juntamente con lo que ya me habían diagnosticado a mí. En ese momento, pues sí se me vino mi mundo se me vino abajo porque pues para lo que yo pensaba o para lo que yo creía que estaba haciendo bien, pues para mí no había motivos ni razones, ¿no? Para estar viviendo una situación así. Yo recuerdo que ese día, días antes de que a mí me mandaran a hacer el estudio, yo le decía a Dios, ¿no? Que es que yo una situación así yo no la iba a poder llevar, que yo no iba a saber cómo lidiar esa situación y más si toda la parte médica recalaba en mí, ¿no? Yo le decía, tú sabes que yo no voy a saber cómo manejar esta situación. Recuerdo que ese día cuando la doctora nos dice, pues, sí fue una situación difícil, yo no lo podía creer. En ese momento, pues, se vinieron muchas cosas y la más evidente era que yo decía estar allegada a Dios, que yo decía, sí, yo voy y me reúno, sí, yo voy y me congrego, pero había una parte en mí que era evidente que no estaba afianzada a Dios, ¿no? En ese momento, lejos de otra situación, pues me empecé a cuestionar, ¿no? Y yo empecé a creer que porque yo había hecho las cosas bien, porque yo me había guardado, pues la obligación de Dios era darme y que todo me saliera bien. Hoy entiendo que Dios no está obligado a darnos, Dios no está obligado a concedernos, dijéramos, en todas las áreas de nuestras vidas, porque a veces no todas las cosas que nosotros pedimos es para bien nuestro. En ese momento, pues empecé a vivir situaciones muy difíciles. Ya mi hermana mayor ya estaba embarazada, empecé a frustrarme, a amargarme,
a culpar a mi esposo de cualquier cosa, así si me pasara una mosca por la mirada, yo lo culpaba. Empezó en mi matrimonio a un corto plazo de un año que todo venía marchando bien, pues empezó una situación muy difícil. Me empecé a aislar, empecé a tener situaciones que nunca en mi vida había experimentado. Y en una de esas fue confrontarme a una realidad donde era evidente que pues yo decía creer en Jesús, mas no le creía a Jesús. Recuerdo que una ocasión, la última vez que nosotros fuimos a un seminario allá, ¿cómo se llama? Por Puente Tití. Por Puente Titla, yo me recuerdo que allá con el hermano David Regalado, Blanquita nos compartía, ¿no? En las horas de oración, el tiempo que pasábamos con Dios. Y ahí yo me confrontaba, ¿no? Dios me confrontaba a qué realmente estás dispuesta, realmente hay un compromiso hacia mí, realmente hay algo que sea verdadero, el por cual me sigues, ¿no? Yo recuerdo que esa ocasión, antes de que yo viviera esto, yo llegué y yo le dije a Dios que yo quería eh, un día hablar de él y hablar mis propias experiencias, que yo no quería ser una cristiana del montón, ¿no? Una de que iba a congregarse los domingos y sí, todo bien padre y cantar y estar en la enseñanza. Y todo parecía que ahí estaba estancado, ¿no? Porque si bien sí viví milagros en mi familia, en mi casa, con mis papás, pero yo quería vivir una propia experiencia más allá, ¿no? En el sentido de que yo decía, es que un día yo quiero hablar algo que a mí me pasó, que yo lo viví. Y hoy me doy cuenta que Dios me permitió vivir todo esto por eso, ¿no? Porque yo llegué ese día y yo le decía a Dios, yo no quiero ser del montón, yo quiero un día hablarles a las personas y decirles que tú cambias, que tú transformas a la gente. Y hoy me doy cuenta que Dios me permitió vivir todo eso por eso, ¿no? Hoy te puedo decir que viví esa situación y Dios habló a mi vida. Recuerdo que un día fui a su casa de el hermano Samuel Razo porque él fue el que nos casó y su esposa Rosita y ese día fuimos a visitarlos y Dios habló, Dios nos dio profecía y él habló a mi vida. Aún en medio de esa situación, él pues fue misericordioso, amoroso, no hay palabras, ¿no? Para poder expresar el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Ese día recuerdo que Dios usaba la vida de su hija de ellos y él hablaba a mi vida, ¿no? Que él iba a contestar las peticiones de mi corazón, que fuera paciente, que esperar en él, ¿no? A veces eso es lo que se vuelve más difícil, esperar en él, pero sabemos que cuando estamos afianzados en él, en la oración, en la lectura, en la enseñanza, en la memorización, pues todo es más llevadero. Recuerdo que a partir de ahí, pues sí, trajo descanso a mi vida, pero en medio de ese proceso perdí mucho tiempo, perdí de vista el para qué y me enfoqué más en el por qué a mí, por qué justo ahora. Perdí de vista muchas cosas. Hoy te puedo decir que Dios sanó a mi esposo de esa infertilidad, a mí me dio la gran bendición de poder ser madre al año. Dios nos dio la bendición de poder tener a nuestra bebé. Y hoy el mensaje más importante, ¿no? Que yo quiero hoy compartirles es que como así lo que venían mencionando mis hermanos que ahorita decían del canto, hoy Dios quiere darnos esa sanidad espiritual, darnos esa libertad. Dice Él en su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. A veces no es necesario estar en una cárcel físicamente, pero estamos prisioneros de tanta amargura, de tanto resentimiento, de esa falta de perdón, de tanta depresión, de tanta ansiedad. Yo con esta situación yo llegué al punto donde empecé a tomar medicamento para la depresión. Recuerdo que justamente ya cuando mi hermana se iba a aliviar y faltaba un mes para que ella se aliviara, yo recurrí al médico, me volvieron a pedir los estudios de rutina y la noticia era esa. No hay ningún avance, vamos a tener que cambiar el medicamento. Médicamente no me daban esperanzas, ¿no? Era una larga espera. La doctora, recuerdo que así me lo dijo, mira, es un camino donde tienes que ser paciente. He tenido pacientes que han salido embarazados al mes
pero he tenido pacientes que han pasado 5, 7, 10 años y siguen en la lucha de tener, de querer de un bebé. Y hoy te puedo decir que eso es lo que médicamente decían. Hoy, pues, al año Dios trajo esa respuesta, esa promesa que Él dio a mi vida, la cumplió. Y recuerdo que justamente todo el embarazo de mi hermana, pues yo la pasé mal, porque pues yo no, yo decía muchas cosas con Dios, pero mis hechos eran otros. Vivía aparentemente cerca de Él, pero yo no iba a Él en la oración, yo estaba viviendo todo este proceso en las emociones, en unas emociones donde un día amanecía bien, al otro día amanecía mal y era una inestabilidad total. Recuerdo que cuando yo fui y me dieron ese parte médico, yo llegué, yo le dije a Dios, sabes una cosa, yo ya me cansé, yo ya no puedo más. Toma tú mi carga, tú sabes que yo me siento mal, había días que por nada yo lloraba, eh, ya la doctora me había mandado para la depresión, la ansiedad, porque había veces que yo no dormía. Era una situación muy difícil que humanamente es desgastante y tú no puedes vivir sola. Necesitas esas fuerzas sobrenaturales que vienen de Dios, que vienen de su Espíritu Santo para poder salir adelante. Y recuerdo que cuando me dieron ese parte médico, ya mi hermana estaba por concluir su embarazo, le faltaba un mes. Y llegué y le dije, ¿sabes una cosa? Yo ya no pienso tomar más medicamentos. Si Dios me va a dar un bebé, si Dios ya me lo dijo, va a ser a su tiempo, no va a ser a mi tiempo. Yo no quiero vivir desgastándome porque si tanto tiempo ya llevo, que porque si ya pasó un año, que si se me va la vida esperando esta situación. Y justo cuando dejo de tomar los medicamentos, recuerdo que ya mi hermana está por concluir su embarazo, se alivia, y mi hermana se alivia un 29 de septiembre, y al 8 de octubre yo me hago una prueba de embarazo. Y fue en shock porque yo recuerdo que la primera, yo en mi vida había tenido, me había hecho una prueba de embarazo, ¿no? Pero como ya era consecutivamente, pues la desilusión, ¿no? Que a veces no llegaba la menstruación el mes que tenía que ser, y una ilusión, ¿no? Pues esta vez sí, y a lo mejor esta vez sí viene el bebé y esto. Recuerdo que ese día, me digo a mi esposo que sabes que ya creo que ya va más de un mes, le digo, y con todo esto de que la ropita de la sobrinita y la llegada de la sobrinita, pues yo ya como que ya me perdí en esa onda, le digo, pero, ¿cómo ves? Digo, si quieres, pues yo por una prueba de embarazo, ¿no? A mi esposo, recuerdo que eran como 10:15 de la noche y llega mi esposo y me hago la prueba y entro y salgo y le digo, no, ¿sabes qué? Que la prueba no sirve. Hay una rayita que pinta más que la otra y no, para mí que no sirve. Aún viendo el poder de Dios, yo aún ahí estaba dudando, ¿no? Y llego y me dice, no, pues si quieres ver por otra. Y digo, bueno, pues vete por otra, ¿no? Para cerciorarnos bien. Y recuerdo que llega y digo, no, pues es que vuelve a salir lo mismo, pero en esta ya dos, o sea, las dos rayitas ya están bien, bien fuertes, ¿no? Y me dice, pues es que ya no dudes, o sea, ¿qué no te estás dando cuenta? O sea, Dios contestó, Dios ya nos dio, o sea, lo que tanto pedíamos. Al otro día temprano se va por una prueba de esas digitales y tardaba, parpadeaba y ya me menciona que sí había dos, Dos veces. ajá, ya marcaba las 12, bueno, que sí estaba embarazada y marcaba de 3 a 4 semanas de embarazo. Yo ese día, la verdad, yo no o sea, mi mente es tan infinita que yo no podía creer lo que yo veía. Eh, Hoy lloro de agradecimiento es algo que recuerdo que en la mañana le marcaba a mi mamá y mi mamá siempre ha sido un ejemplo, mis papás. Mi mamá siempre ha sido un ejemplo para nuestras vidas de oración. Y recuerdo que le hablé a mi mamá y mi mamá me dice, hija, es que yo me paso esto en la mañana orando y Dios hablaba a mi vida y él me decía que él ya lo había hecho, que ya estaba hecho el milagro y yo no cabía de emoción, ¿no? Era algo que voy a ese mismo día, recuerdo que a los
3 días, no recuerdo muy bien, voy al doctor y la doctora me manda a hacer el ultrasonido y médicamente pues había probabilidades muy pocas porque pues era de alto riesgo, te tienes que cuidar mucho, hay amenaza de aborto, muchas situaciones. Pero en ese día recuerdo que llegaba César, mi hermano, y él me decía, entrégaselo a Dios, entrégaselo a Dios y hoy tú estás plena y confiadamente en Él. Entrégaselo a Dios y descansa en Él. Y por primera vez en mi vida pude experimentar ese alivio, ese descanso. Y hoy te puedo decir que no hay un problema que Dios no pueda solucionar, no hay infertilidad, no hay adicción, no hay depresión, no hay ansiedad, que Él no pueda, porque Él ya la venció en la cruz del Calvario. Él ya pagó por todas esas cosas, Él ya pagó por el pecado, por la culpa, por todas esas situaciones. Hoy solo te puedo decir que sí hay pruebas, porque en ese momento yo te puedo decir que como creyente, como cristiana, yo creía estar en una madurez espiritual al 100, ¿no? O si no al 100, pero sí a la mitad, yo ya me sentía del otro lado. Y hoy te puedo decir que a través solamente a través del dolor, realmente a veces es como nosotros nos allegamos a Dios, ¿no? Entonces, pues yo es lo único que les puedo compartir y pues que Dios los bendiga. Y hoy que tú nos escuchas por primera ocasión o por primera vez, pues hay una solución para lo que hoy tú estás viviendo y esa solución es Jesús. En Él vas a encontrar el descanso, la restauración para tu matrimonio, para las relaciones rotas que a veces tenemos. Él es el único que nos puede ayudar y pues es lo que yo les comparto.